y pues ya más o menos les voy a ir diciendo qué onda. Mm, ok. ¿Tendremos que hacer apuntes o solo pongo atención? Bueno, yo les recomiendo Apunte los digital. apuntes para el examen al final. De esa va a depender el 80% de la evaluación. Ay, chinchillas. Está bien. Ay, me escucho bien mal. A ver, Me parece perfecto. vamos a voltear. Vaya, soberbio como siempre. Sí, porque uno nunca sabe. Pero bueno, Voy poniendo mis notas. ya está. Pues yo les voy a dar, en salud mental, pues hay 4 unidades. A mí me tocó darle toda la primera y parte de la segunda porque realmente Merrick fue como muy, o sea, él dijo, a mí dame de aquí a aquí y ya nosotros nos pusimos de acuerdo. Pero está bien. Son 12 temas en total, unos no me toman 2 minutos, pero pues se contemplan así en el temario. Entonces, pues no se los voy a leer de uno en uno, ahorita los vamos a ver todos estos. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera unidad, que es Introducción al estudio de la medicina biopsicosocial. Y ni siquiera sabía qué poner en este espacio, pero pues bueno, vamos a empezar con el modelo biopsicosocial. Vamos a entender a en la medicina como un modelo que nos va a permitir abordar con un criterio científico las áreas afines a la personalidad, a la personalidad del enfermo, la relación médico-paciente, la psicogénesis, etcétera. Este modelo nos va a servir para relevar el lado intuitivo y artístico de la medicina, y de esta forma el médico va a tener, pues, digamos, cierto criterio científico sin dejar al lado su parte humanista. Ahorita vamos a ver qué es el humanismo. Así el médico así el médico que tiene una visión o una advertencia de lo que es el modelo biopsicosocial va a saber cómo es que la sociedad influye en el mecanismo de enfermedad del individuo, y va a saber, pues también va a intentar conectar no solamente el lado biológico, sino también el lado cultural, el lado social, el lado psicológico, otros factores que usualmente se daban por vistos en la medicina tradicional. Va a tener una imagen más completa de la salud del individuo. Admito un impuntual por aquí. Va a tener una imagen más directa de la salud del individuo y por lo tanto de la enfermedad. Esto le va a permitir actuar más adecuadamente según la enfermedad completa que vaya a presentar la persona. Hay quienes van a defender en el modelo biopsicosocial una cuarta rama, que es la cultural. Hay otros que dicen es una tontería porque la parte cultural realmente se enfoca en la parte social o incluso en la parte psicológica, pero pues va a tener cada una sus ramas. Por ejemplo, en el sistema, el modelo biopsicosocial se va a componer de estos 3 sistemas, principalmente el biológico, psicológico y social. Les digo además el cultural, que es el que defienden algunas personas. Un sistema va a ser un conjunto de elementos interrelacionados que nos van a dar eh, una unificación de cierto tema. Estos temas también son interdependientes entre sí. Y pues en el modelo biopsicosocial vamos a tener un sistema sociedad que pues es como es ver al ser humano como un animal gregario que va a necesitar de sus semejantes, que va a necesitar y compartir el mundo con los mismos, va a perseguir ciertos fines para crear asociaciones transitorias o permanentes y de esta manera pues satisfacer sus necesidades y sobrevivir. Y también va a ser una sociedad, bueno, vamos a entender como sociedad a todo grupo de personas, de gente que vive y trabaja juntos por un cierto tiempo con el fin de organizarse, perseguir estas necesidades, y las sociedades por lo general están definidas por límites establecidos que suelen ser leyes, normas, etcétera. Vamos a tener un sistema biológico que es el que con el que más estamos relacionados quizá, y es el que se encarga nada más del modelo biomédico. Ahorita lo vamos a ver también.
que se encarga de los conocimientos de procesos vitales, lo que hemos visto en toda la carrera. Disposición para adaptarse al medio. Adaptarse es una palabra muy curiosa, también vamos a revisar. La homeostasis, el ser humano va a estar caracterizado por la homeostasis y en general los seres vivos, pero aquí nos va a importar para saber qué constantes o hasta qué punto una constante va a ser variable o va a salirse de la normatividad. Una autorreproducción por parte del humano que nos va a permitir dar más descendencia y también los diferentes niveles de organización estructural, que también ya los conocemos: átomo, molécula, eh, supramolécula, bueno, moléculas vitales, biológicas, estructuras, etcétera. Vamos a tener un sistema psicológico en donde vamos a ver al ser humano con una psique, una mente. Antes se traducía como alma, pero es mejor traducirlo como el conjunto de caracterología mental que tiene el ser humano y que le va a permitir tener funciones cognitivas superiores, comportamiento, inteligencia, temperamento, carácter, personalidad, corrientes pues conductuales, fenomenológicas, psicoanalíticas, palabras raras que ya conocemos realmente, pero que no sabemos qué onda. De todo esto se encarga la psicología, la psique. Y pues la conciencia y conciencia sin ese en medio. También las vamos a ver. Y finalmente en el sistema cultural, que es el que no viene en la imagen porque no muchos lo incorporan, pues vamos a entender al ser humano como el producto de una sociedad organizada, nacida para satisfacer las necesidades, pero que va a desarrollar herramientas, conocimientos, modos de cooperación, normas y valores que le van a asegurar la continuidad como especie dentro de la sociedad y que va a transmitir los conocimientos, la cultura, bueno, las tradiciones, los comportamientos a sus descendientes o a su sociedad. Por eso muchos la equiparan con el modelo social, porque realmente se encaja mucho con este, nada más que muchos lo consideran como otra rama. Entonces, ya nada más para terminar, vamos a tener, nada más para decir ejemplos, por ejemplo, las relaciones interpersonales, la educación, la percepción de la carga de estrés diaria y el nivel socioeconómico son factores sociales. Sociales, y aquí quiero hacer un énfasis en la carga de estrés diaria, quiero considerarla como social porque realmente esta tiene muchos factores sociales más que psicológicos. Y en factores psicológicos sí se encuentra el estrés tal cual, pero no la percepción del estrés. La personalidad, comportamiento, creencias, emociones, expectativas, etcétera. Y bueno, ya me tardé mucho en esta diapositiva, pero para terminar en factores biológicos, quiero decir nada más de ejemplos, por ejemplo, la edad, la genética, el género, el sexo, la anatomía y la fisiología. Em, Limitaciones del modelo biomédico. Les había dicho que tenemos el modelo biopsicosocial, que es el que usamos usualmente los médicos o el que es preferible que usemos. ¿Por qué? Porque antes teníamos un modelo biomédico que se restringía, que tenía ciertas limitaciones y era normal hasta cierto punto. Este modelo, pues, es el que ha estado vigente en las escuelas de medicina de antaño y sobre todo en la medicina occidental. Entre sus cualidades, porque tiene cualidades, va a contemplar la aplicación del enfoque analítico del enfoque analítico para conseguir conocimientos, prácticas científicas y técnicas útiles en la medicina. Sin embargo, a ver, para que quede más claro, este modelo biomédico nos va a ayudar muchísimo para estudiar, para comprender, para querer hacernos los científicos y se vale porque este modelo contempla mucho esta rama, la parte científica. Sin embargo, el biopsicosocial es mejor abordarlo desde la clínica. Ya vamos a ver por qué. Este modelo, el modelo biomédico, no va a tomar en cuenta la humanidad de los pacientes, no contempla tampoco el quehacer clínico del médico, o sea, se usa mucho más en la investigación, se usa más quizá en la enseñanza como modelo de enseñanza, pero no como modelo de transmisión de enseñanza. El médico, el sistema biomédico, perdón, no va a contemplar, como les digo, el quehacer clínico por esto mismo y
el humanismo, que aquí lo pongo como, el humanismo, porque es un punto muy importante que toca el modelo biomédico y es que casi no lo contempla. Ahorita vamos a ver qué es el humanismo, porque es un tema totalmente aparte que vamos a tratar de integrarlo completamente. La definición de la psicología médica, salud mental en la medicina. La psicología médica, vamos a ver qué es el campo, la definición más clara que les puedo dar es el campo de la psicología aplicada, que va a juntar los conocimientos con el fin de formar explicaciones y criterios clínicos en relación con los aspectos psicológicos del médico y de los pacientes. Es decir, va a integrar la parte clínica con la parte psicológica y así vamos a tener una mejor visión de los pacientes. Es también la encargada de juntar las ciencias biomédicas, es el puente entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociomédicas. Mm, el médico debe estar capacitado para manejar en temas de medicina, perdón, de psicología médica, debe estar capacitado para manejar mejor los aspectos psicológicos del paciente, a la misma manera en las que puede tratar los aspectos morfológicos y los aspectos fisiológicos. Esto, en pocas palabras, yo lo describo así, un médico chingón. ¿Por qué? Porque el médico chingón va a tener la templanza, va a tener la capacidad de no nada más ver lo que por encimita llegamos a ver como médicos, que es la parte fisiológica y morfológica. Este también se encarga de ver, a ver, ok, estás enfermo, pero quiero saber si tu salud mental te está llevando a esta enfermedad o si tu salud mental está relacionada para que enfermes. En muchos casos no aplica, lo sabemos, pero en muchos otros sí, y muchos médicos la pasan por alto, o sea, no le toman la importancia que realmente necesita. El médico chingón va a tener mejores diagnósticos y va a evitar errores de omisión, o sea, errores muy básicos que ni siquiera contemplamos porque no tenemos la cultura ni el conocimiento para diagnosticarlos. Por eso es que es tan importante la psicología médica. Y finalmente, hay que decir que el médico con este enfoque, o que tenga un enfoque eh, de psicología médica, de psicólogo médico, va a tener y va a gozar también de mejor salud mental, porque es básicamente un requisito para esta persona tener salud mental. Si tú no tienes salud mental, no puedes de manera efectiva estar viendo por la salud mental de los demás. Entonces, este médico va a estar más íntegro en estas características. En resumen, la psicología médica ayuda al médico a comprender a cada persona enferma como miembro de una clase, de una entidad nosológica y como un sujeto único. Y de esta forma le va a permitir abordarlo de una forma más íntima y más directa. Son las características y las ventajas que va a tener la psicología médica. Ok, este tema es de los más larguitos. Vamos a empezar a abordarlo. Son los conceptos fundamentales, las cosas que debemos saber antes de entrar a los demás de la medicina biopsicosocial. Quiero primero decir que la evolución y adaptación en realidad nada más voy a decir que no lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a explicar mejor. Hay un tema específico para la evolución y adaptación. Nada más puedo decir quizá que en los humanos la conciencia, el saber dónde estoy, cómo soy, en qué estoy, es el logro supremo de la evolución biológica y que es lo que nos caracteriza quizá de otros seres vivos. Somos parte de una naturaleza y tenemos como seres biológicos también una función adaptativa. Ay. La psicogénesis de los síntomas corporales. Bueno, ¿han visto este meme del changuito que dice es que la mente es muy poderosa? Pues la mente es muy poderosa, de tal manera que la mente puede influir en el comportamiento corporal de las personas y les va a generar disfunciones de los órganos y sistemas, de tal manera que pueden iniciar procesos patológicos. Bajo estas circunstancias, un síntoma corporal llega a ser la expresión de un proceso mental o de la respuesta de estímulos emocionales persistentes. Ajá, entonces, a veces suena muy cliché y a veces dice, es que no te sientas mal para que no te sientas mal.
y dices, ese es el peor consejo que me puedes dar. Pero la mente realmente, y yo que soy una persona que no nada más por ponerle mente a la palabra o ponerle neuro a la palabra te va a creer, pero sí les puedo decir que la mente influye mucho en la patología del individuo. Quizá no puedas decir, ay, mi mente es tan poderosa que ya no quiero tener SIDA, pues tampoco funciona así, pero afrontando y viendo desde una forma específica todas las enfermedades, te das cuenta que puedes sobrellevar mejor la enfermedad, incluyendo, hombre, quizá el SIDA. Las emociones y los deseos son el motor de la conducta, tanto así que la gente se ve influenciada más por el deseo y por las emociones que por el pensamiento lógico. Esto se ve mucho, pues muchas veces pensamos, decimos vulgarmente y sobre todo en los hombres que piensan con la cabeza de abajo y tiene en parte razón. ¿Por qué? Porque los impulsos morfológicos, los impulsos sexuales, los impulsos emocionales nos llevan a actuar mucho mejor, mucho más rápido, perdón, no mejor, pero sí más rápido que la lógica, que el razonamiento que nos ha caracterizado como seres humanos desde hace miles de años. Y pues nada, mueve a la gente más que el pensamiento lógico. Y bueno, es lo que hay que decir de la psicogénesis. Vamos a hablar también de las enfermedades biológicas y biográficas. Aquí nada más quiero hacer la distinción entre qué es una y qué es otra. Y vamos a comprender a la enfermedad en general como un evento no aislado encadenado a la biografía personal de las personas. Es decir, lo que me dañe es una enfermedad, lo que no me dañe aparentemente no lo va a ser. Esta definición no es la más oportuna, pero quedémonos con esta por el momento. Es decir, cuando enfermamos, pudo haber sido por factores físicos, químicos, biológicos, que son pues los que ya sabemos, o incluso acontecimientos personales dependientes de nuestra relación con otros individuos y con nuestra psique. Todo esto es lo que nos puede llegar a enfermar. Ajá. Entonces, aquí existen enfermedades del tipo biológicas que son tanto para humanos como para otros animales, y de ejemplos de estos hay muchas, una simple gripa, eh, la tos que le da a varios animales, muchas fiebres que compartimos con algunos, con algún tipo de ganado, el SIDA, por ejemplo, que le da a muchos homínidos, perdón, y que les afecta de una forma diferente a ellos, la diabetes les llega también a dar a ciertos primates, y este tipo las podemos relacionar como biológicas. Biográficas son las enfermedades que solamente le da a los humanos. Y en esta parte, pues llega a ser un poco más confuso porque se han estado actualizando con respecto al paso del tiempo y vamos a pensar que, por ejemplo, algunas enfermedades mentales son propias del humano, pero aparentemente no, hay muchas que se van actualizando porque se descubren en animales. Hoy sabemos que muchos de los animales de compañía, como perros o gatos, o incluso aves, pueden tener depresión, ansiedad, estrés y estrés postraumático, que es diferente, y que tenemos que ir actualizando. Entonces, en biográficas no les puedo dar un ejemplo concreto porque no sé si al día de mañana ya no sea una enfermedad únicamente humana, pero se hace esta distinción entre biológicas y biográficas. La relación médico-enfermo, según la describe, bueno, aquí estoy basándome completamente en lo que describe Ramón de la Fuente, padre, en su libro, porque él dice que todas las intervenciones médicas se van a iniciar, esto lo sabemos de llano, con un interrogatorio que va a tener el fin de buscar la información sobre los síntomas y circunstancias por los cuales el paciente va a acudir a nosotros, va a tener también bueno, va a buscar los antecedentes personales, los familiares relevantes y una exploración física. Esto ya lo conocemos, les digo. El médico después de esto tiene que emitir un diagnóstico, una evolución, un pronóstico respecto a la enfermedad que está tratando. Pero lo importante aquí y lo que quiero que quede más claro quizá es el último punto, porque la relación médico-paciente o médico-enfermo se va a ver muy dominada por lo que está buscando cada parte. En general, el médico va a querer sanar al enfermo, va a querer buscar
la curación de la persona que acude a él. Y el enfermo va a querer, o sea, lo que quiere en primera instancia es llegar al médico para ser curado. Hasta aquí decimos, bueno, cada quien busca lo mismo. Uno curar al otro y el otro ser curado. Y encaja perfectamente y se vale. Pero a veces la relación médico-enfermo puede verse modificada o puede verse hasta cierto punto, pues dañada, porque el médico a veces no va a buscar la curación del enfermo, sino puede buscar únicamente prestigio, lucro, ganar dinero, pues, o incluso usar al enfermo para su investigación. Esto, aunque nos cuesta admitirlo, es algo que muchas veces hacemos y que no dudo que en un futuro vayamos a hacer. ¿Por qué? Uno va a trabajar porque necesita dinero, es normal, pero hay quienes necesitan más dinero y lo consiguen de una manera, pues quizá no tan ética. Y hay quienes llegan a ordenar muchos medicamentos porque tienen avales con ciertas farmacéuticas y les dan una comisión. O hay quienes llegan a recetar, o bueno, les piden muchos estudios con con los mismos fines. Ahí el médico está lucrando de más de manera poco ética. Hay quienes, por ejemplo, ante un caso extraño, ante un caso que no es común en la comunidad médica, decide investigarlo, decide trabajar con él únicamente por renombre y quién no lo dice. En un futuro quizás sacar un artículo, sacar un libro de ese único caso, como tenemos muchos ejemplos en la literatura básica médica. Y por otra parte, ahora quiero dar como los negativos del paciente. El paciente a veces puede buscar nada más como dañar el prestigio médico. Se llega a ver en algunas ocasiones en donde el paciente nada más va para dañar la imagen del médico, para tratar de romper su estabilidad como doctor. Hay quienes engañan al médico, hay quienes no buscan realmente recuperar su salud y también por esto se ve interferida la relación médico-enfermo. Entonces, el objetivo de la psicología médica es ayudar al estudiante de medicina a desarrollar las capacidades y la sensibilidad que le permita percibir y comprender la naturaleza de las enfermedades, de tal manera que el paciente eh, de la enfermedad, de tal manera que el paciente pueda ser curado de una forma ética, de una forma correcta, y que el médico pueda ser retribuido de una forma correcta de igual manera. ¿Ok? Eh, hay dos temas más. Uno es el sustrato neural de los fenómenos mentales y el sustrato neural, bueno, vamos a conocerlo como, eh, a ver, en un inicio cuando se conoció el cerebro, cuando apenas se estaba estudiando, se le encasillaba como un órgano independiente. Algunos griegos incluso creían que el centro de la cognición estaba en el hígado. Ajá, pero no. Cuando nos dimos cuenta que el cerebro es el encargado de los procesos mentales, de las emociones, del sentimiento, de la abstracción, entonces empezó a estudiar con más fines desde la neurobiología, la fisiología, la neuroquímica, los genetistas, lo empiezan a estudiar con tanta profundidad que incluso al día de hoy y después de 2000 años todavía no tenemos una imagen ni siquiera cerca de lo que es el cerebro. Eh, claro, buscamos encontrar respuestas a la conciencia, a la memoria, a la personalidad, y es que son cosas tan abstractas que ni siquiera nuestro pensamiento abstracto nos permite comprenderlo. Y hasta hace unos 100 años que empieza a surgir de forma, vaya, formal, las neurociencias, es que se han podido avanzar a pasos agigantados y todavía nos falta un montonal de cosas eh, por conocer. Entonces, de este tema de sustrato neural, pues nada más les puedo decir eso, que las neurociencias son las encargadas de armar el rompecabezas de conocimientos fragmentados, hoy en día fragmentados, para que en un futuro lleguemos a conocer mejor la mente humana, la psique humana. Del estrés, vamos a entenderlo. Bueno, a ver, el término de estrés va a tener un significado diferente en los idiomas y en los campos que tú lo quieras ver. Ajá. En medicina o en psicología vamos a tener de concepción al estrés, vamos a referirnos al estrés
como la interacción de fuerzas externas y propias del organismo que han sido modificadas, y que estas fuerzas modificadas le van a llevar a un estado inequilibrado de su homeostasis. Entonces, vaya, no va a tener homeostasis, por definición. Va a llevar al organismo, porque ya les dije, no solo serán humanos, pero en este caso vamos a enfocarnos en los humanos, va a llegar al organismo, al humano, a su estado límite de las capacidades de adaptación, y de tal forma que puede hacerlo sufrir, alterarlo, alterar sus funciones, etc. Y la homeostasis, por su parte, va a ser la respuesta que va a querer buscar el equilibrio entre estas fuerzas, de tal forma que el humano pueda llegar otra vez a un equilibrio mental, a una paz mental, como le íbamos a decir. Ujú. Vamos a tener dos conceptos muy interesantes. El eustrés, que también es el estrés positivo, y que este es indispensable, así tal cual, para que el humano pueda adaptarse a ver, adaptación según la explicación social que le damos, porque sabemos que la adaptación como proceso biológico lleva miles de años. Pero el EU3 le va a permitir, más que adaptarse, quizá aclimatarse al ambiente que está pasando, que está viviendo, de tal forma que pueda sobrellevarlo. Y vamos a tener un distrés, que también es conocido como el estrés negativo, y que está presente cuando no podemos hacerle frente a determinadas situaciones. Hay una ruptura del equilibrio y comenzamos a somatizar o a tener síntomas graves de salud. ¿Ven cómo una cosa tan simple como es el estrés, que a veces tenemos estrés diario, nos puede llevar a una enfermedad, a un proceso ya patológico? A esto me refiero con con la neurogénesis, la psicogénesis, perdón, de los procesos mentales. La mente sí es muy poderosa. Ok, el papel del humanismo en la práctica médica. Aquí, antes de hablar del humanismo, quiero empezar con una frase de José de Letamendi, que dice: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. El médico capacitado no va a saber nada más de lo que le enseñan en la escuela de medicina en los primeros años. No, el médico capacitado debe saber de relaciones con las demás personas, debe saber de empatía, debe saber de, quizá no tanto el sentimiento recíproco, pero debe comprenderlos, pues. Esto es fuera del tema, entre Monse y yo la vez pasada estábamos hablando del doctor Soto, porque él a menudo refiere que cómo van a estar estudiando ahorita salud mental, o cómo van a estar estudiando em, salud pública, por ejemplo. Y se vale porque el doctor es muy bueno en su campo, es muy, muy bueno en su campo. Y creemos que inconscientemente tiene que aplicar la salud mental y la salud pública ahora, cada que ve a un paciente. Porque este conjunto que a veces llevamos a tomar como menos en la carrera, en realidad nos dan unos cimientos muy fuertes para tratar al paciente y para tener esta relación, y para que en un futuro no seamos tan estúpidos como para decir, como hombres quizá, por qué o no una mujer debe o no estar abortando. Ajá. Es lo que nos da las bases para concientizarnos y para saber qué tanto podemos y debemos introducirnos a un tema social. El humanismo, los médicos de la actualidad, debido a los avances técnicos de la medicina y al poder que poseen, ay, un minuto. Sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, compadre. Va que va. Los médicos en la actualidad, debido al avance y a los avances técnicos de la medicina y al poder que poseemos sobre la vida de las demás personas, se han enfrentado, o nos vamos a enfrentar incluso, a problemas éticos relacionados con estos avances. Los cambios en la cultura, la sociedad, son problemas de tipo filosóficos, tecnológicos, teológicos, legales, biomédicos, etc. Desde simples ejemplos como la prolongación y la interrupción de la vida, el uso de fármacos para alterar la conciencia, el humor, la conducta,
los tratamientos que a veces llegamos a considerar menos éticos, pero más eficaces, la experimentación clínica con seres humanos y con animales, o sea, son solo ejemplos que no sabemos cómo abordarlos realmente. Esta constante actualización por parte de la comunidad médica nos da o nos ha traído a la medicina muchísimas críticas, porque van a decir, es que a ver, ¿cómo estás opinando tú como médico de mi religión? ¿O por qué estás opinando tú como médico de por qué quiero o no quiero terminar con mi vida? ¿Me explico? O sea, fundamenta por qué tienes que decidirlo tú o por qué tu comunidad debe decidirlo y no la mía específicamente, o por qué no yo. Bueno, este tipo de críticas ha traído al médico en general una palabra que la vamos a tener el resto de nuestras vidas, aunque sea inconscientemente, el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento en la cual se va a poner acento a los valores que que dimanan en el humano y su naturaleza. Va a contemplar la igualdad fundamental, la individualidad, la dignidad, la libertad, etcétera. Todos estos que a veces llegamos a considerar como puntos éticos y bioéticos. Y bueno, gracias a esto, el médico con visión humanista va a tener la capacidad de reconocer las acciones médicas que van a rebasar los límites de las ciencias biológicas y la técnica. ¿Qué quiere decir esto? La medicina es en buena parte una ciencia humana, eso lo sabemos, y con aspectos subjetivos e interpersonales. Muchas veces le ponemos un poquito de nuestra sazón a nuestras opiniones. Ajá. O sea, sin fundamentarnos concretamente y hablando más que nada desde nuestra percepción de la realidad, a veces desde desde nuestro privilegio. Ujú. El humanismo no, el médico humanista habla de acuerdo a sus ideologías, perdón, no habla de acuerdo a sus ideologías, sino con base en la condición humana, en la filosofía, en la bioética, en la vulnerabilidad de las personas enfermas y sus necesidades por ser amparadas. Ajá. El médico, eh, podemos afirmar entonces que se ha avanzado en los problemas médicos y nos planteamos nuevos obstáculos, la ignorancia, los prejuicios, la apatía médica, entre otras cosas, y ante esto va a surgir el humanismo. El humanismo va a buscar dar argumentos a nuestras decisiones, formarnos, capacitarnos para dar este tipo de argumentos y así evitar que los estudiantes futuros tengan empobrecimiento intelectual, un estrechamiento de la mente, que les digan es que eres muy cerrado de mente, ajá, se vale. O incluso una nula capacidad moral, la pérdida de la sensibilidad y la capacidad de reflexión. Todo esto que llegamos a veces a pasar por alto son cosas humanistas y que el médico formado y bien formado debe tener. El humanismo se busca enseñar, ejercer, investigar y dominar. Para eso es, para que como médicos podamos dominar. La imagen, nada más como punto cultural, es de Pablo Picasso, se llama Ciencia y Caridad. Y bueno, ya para terminar, antes de que se acabe la sesión, el concepto de evolución y adaptación, evolución de la conducta y la mente. Ok, esta imagen no salió bien, ahorita voy a ver si puedo corregirla, porque de hecho muchas imágenes están como cortadas, porque no me di cuenta cuando estaba haciendo la diapositiva hasta dónde terminaba el margen, pero igual les paso la presentación por si la ocupan y les voy a pasar unas notas, yo creo, después de que dé la clase, bueno, su clase de Emerick, por si las quieren, es del tema, es del bloque 1 y 2. El concepto evolutivo va a relatar los caminos de la biología y su conducción a la comprensión de lo que es específicamente humano. Es decir, sí, la evolución y la adaptación es algo que tienen todos los seres humanos, todos los seres vivos, los organismos, pero de igual forma nada más me estoy centrando en la humana. Y el concepto de ecología sitúa al humano en la interacción recíproca con el ambiente. Ajá, entonces está muy relacionado cómo nos tratamos, nos comportamos con el ambiente y cómo con otras personas. Dentro de los humanos, la conciencia, que es lo que ya les había dicho, es el logro supremo de la evolución biológica. No hay otro individuo, no hay otro organismo que sea tan consciente como nosotros.
lo más que llegan a ser algunos individuos en relación a conciencia con S en medio, perdón, con sin S en medio, son juicios muy nulos de capacidad moral y que todavía no comprendemos tanto. Recordemos que conciencia sin S en medio es la capacidad entre el bien y el mal, básicamente, y conciencia con S en medio es esta característica que nos sitúa en un punto, en un lugar, en un espacio. Y de esto sí llegamos a tener otros ejemplos. Los delfines, algunos monos, los elefantes, pueden reconocerse a sí mismos ante unos espejos, lo que nos da indicios de que tienen una nula conciencia y que saben que están parados en un ambiente, que están parados en un entorno. La capacidad de reflexionar sobre la muerte es algo propio de los humanos, que se ha visto, bueno, que se creía propio de los humanos, pero que se ha visto ya en otros animales, y que incluso muchos animales ya han empezado a tener ritos para despedir a los individuos de su sociedad. Ujú. Esto nos va a llevar a creer que somos parte de la naturaleza y tenemos como seres biológicos una función adaptativa. Conforme se avanza en el proceso evolutivo de la conducta y la mente, los instintos pierden su poder y aparecen nuevas capacidades suprainstintivas como la razón, la simbolización, la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Entre más evolucionados estemos nosotros en cuestiones cognitivas, menos vamos a necesitar de las herramientas que nos dieron la capacidad de evolucionar. Los instintos, por ejemplo, ya no necesitamos comer a lo loco para el invierno, porque sabemos que gracias a lo que hemos inventado, podemos tener recursos que nos van a conservar los alimentos en invierno. Por ejemplo, y esto se puede aplicar en todos los ámbitos, en el ámbito sexual, en el ámbito de supervivencia, en el ámbito de reproducción, no nada sexual, vaya. En todo se puede aplicar. En resumen, menos instinto, más conducta, porque en teoría somos seres más inteligentes, más capaces. La adaptación es un cambio que ocurre a nivel estructural, funcional y conductual, y es gracias a esta, que es un producto de la evolución, la adaptación, que nos va a permitir enfrentarnos a la enfermedad. Gracias a ella podemos reaccionar de manera oportuna y a veces hasta asertiva a los procesos de enfermedad, que todo está relacionado. Aquí volvemos a la psicogénesis, cómo nuestra mente, que ha sido proceso de la evolución y de la adaptación, nos da las herramientas para afrontar mejor desde la psique a la enfermedad. Y enfrentándola mejor, tenemos más oportunidades de contarla, de vivir, de enfrentarla y de ganarla a la enfermedad. Ajá. Aquí termina, pues, el sexto de los 12 temas. Llegué a la mitad, justamente. Yo creo nos volvemos a conectar por si tienen preguntas hasta aquí y para seguir con los otros temas, ¿va? Mismo link, yo creo. Bueno, creo que sí es bajo el mismo link. Pero Sí, ahorita nos vemos. con cuidado. Deje de grabar. Ah, sí.